tardes. Estamos en una emisión más de Encuentro Libertario. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante de nuestra actualidad y de nuestro contexto inmediato, que son las consecuencias que tiene para el capitalismo y la globalización la situación que estamos padeciendo del COVID-19. Para hablar sobre este tema nos acompañan dos personas muy importantes. Contamos con Don Vix. Él es un influencer, es un analista político, participa también en un programa llamado Política Nacional. Bien, tiene muchos seguidores, es prácticamente ahorita una voz muy importante en las redes sociales, que justamente estamos aprovechando las redes y los espacios digitales para tener una mayor amplitud. A su vez, también nos acompaña Antonini de Jiménez. Él es escritor, es economista, es filósofo, es todo un aventurero. Actualmente vive en Colombia, es catedrático de la Universidad Católica de Pereira. Y bueno, vamos a intercambiar muchos puntos de vista sobre las consecuencias que tiene hacia el capitalismo y la globalización el impacto del COVID-19. Para comenzar, voy a plantear el primer tema. Y planteó esta situación. Desde 1848 prácticamente se viene hablando, profetizando el final del capitalismo. Marx y Engels en ese panfleto escrito en ese año pues hablan sobre la superación del capitalismo en algún momento, cuestión que no sucedió. Posteriormente, en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría, muchos hablaban también de la superación del capitalismo y la instauración de un nuevo sistema económico que iba a cambiar la vida del devenir de la humanidad. Sin embargo, tampoco sucedió. Hoy, en pleno siglo XXI, una pandemia global amenaza no solamente la vida de miles, millones de personas, sino que también se especula, hay ciertos autores que hablan sobre el fin del capitalismo. Y sobre esta es la pregunta que quiero comenzar a hacer, ¿estamos en este momento en un escenario que muestra el fin del capitalismo, como ya se viene diciendo? No sé si quieren comenzar, por favor, Antonini. Bueno, Eduardo, bueno, lo primero evidentemente es daros las gracias por la oportunidad que me prestáis, por este público mexicano que yo amo tanto. He de recordar que yo viví 2 años en Nuevo Laredo, en la frontera norte mexicana, en Tamaulipas, o sea que México para mí es como una madre adoptiva. Bueno, yendo directamente a la cuestión, yo diría una cosa. Yo creo que sería bueno que nosotros explicáramos muy brevemente qué vamos a entender por capitalismo. En realidad el capitalismo no es un alienígena, no es algo que viene de afuera y que corre el riesgo de que constantemente pueda desaparecer, puede invadirnos, pueda desaparecer. No, es algo que está intrínseco dentro de cómo somos nosotros hoy. No de cómo éramos hace 2000 años, sino de cómo somos nosotros hoy. Por lo tanto, es el resultado, como yo le llamo, de la conciencia moral, de los usos y las costumbres de los pueblos en un momento histórico específico. Por consiguiente, el capitalismo no ha venido para irse, sino que ha venido para estar con nosotros, es decir, forma parte de nuestra vida. Lo que sí está en riesgo es lo que yo llamo una distinción entre capitalismo inerte y capitalismo vivo. Me explico muy rápidamente. El capitalismo cristaliza la libertad occidental del mundo, como tú hablabas, a partir pues, de lo que es la modernidad, que por cierto, y dejo el dato para que tus lectores y nuestros oyentes lo tengan en cuenta. Esto es otra de Antonini. El comunismo es resultado del capitalismo, es una creación del capitalismo, no es algo que enfrenta al capitalismo, es el propio capitalismo viéndose a sí mismo desde fuera. Eso es lo primero, por lo tanto no habría una crisis. Pero volviendo al asunto, lo que está en juego en realidad es si vamos a acabar en un capitalismo inerte tipo China, que es un capitalismo, es una libertad que embrutece, o es una libertad que emancipa, que es el capitalismo vivo innovador de Estados Unidos. ¿Vamos hacia un capitalismo sin libertades o hacia un capitalismo donde las libertades se usan para que la máquina capitalista siga creando? Es decir, ¿vamos hacia un capitalismo imitador vía China o hacia un capitalismo innovador? En este sentido, China no tiene nada que hacer a día de hoy, la China de hoy con Estados Unidos. A mi juicio es absurdo la crítica y el enfrentamiento que hay entre China y Estados Unidos. No, es imposible. Yo viví en Camboya un par de años y entiendo de alguna manera lo que es eso. Así por cortar rápido, si quieres luego seguimos, pero eso sería lo mismo, para mí el principio. Lo importante es distinguir entre un capitalismo inerte o un capitalismo vivo, es decir, una libertad que emancipa o una libertad que embrutece. En China la libertad capitalista embrutece. En Estados Unidos la libertad capitalista
emancipa. Esa es la distinción, a mi juicio, que es clave tener en cuenta. Excelente, excelente, Antonino, muchas gracias. Don Vix, ¿qué comentas al respecto? ¿Sí estamos ante un escenario que muestra el fin del capitalismo? Gracias, Eduardo. Gracias a mi querido amigo Víctor por la invitación y un gusto estar con Antonini aquí debatiendo el tema. Primero y muy claro, no es el fin del capitalismo ni de cerca. Si nosotros entendemos que la historia de la civilización es la historia de los intercambios de valor entre seres humanos, y después revisamos la historia de, 16,000 años de formar comunidades, veremos que el capitalismo es el sistema donde mejor se desarrollan los intercambios de valor entre seres humanos. Entonces, pretender que una pandemia y finalmente sus efectos más indeseables van a derivar en el fin del capitalismo es absurdo y es colgarse de la diana. Vamos a decirlo claramente, en 200 años el capitalismo ha sacado más gente de la miseria que cualquier otro sistema previo. Esto es, antes del capitalismo teníamos 90% de los seres humanos viviendo en una situación de pobreza, miseria. 200 años después tenemos a 30% de la humanidad viviendo en esas condiciones. Podrá venir un progre de chai latte y su libro de Chomsky bajo el brazo, decirte que son muchísimos pobres. Bueno, platíquenmela como quieran. Gracias al capitalismo, 2/3 partes de los que vivían en pobreza ya no viven ahí. Y eso es un dato y ese no lo podemos poner adelante. Entonces, quien venga a platicarte que el capitalismo está en jaque, que tenemos que elegir, como ya se aventó el señor Zizek a plantearlo, que tenemos que elegir entre una ley de la selva y un comunismo pues reinventado, como él lo dice, es una redundancia porque el comunismo siempre se está reinventando para seguir embaucando gente, pues es un error. Yo coincido con Antonini, el capitalismo tiene un derivado indeseable, una excreción, para decirlo claramente, que es el comunismo. El comunismo es una negación del capitalismo y viene desde, pues hay que decirlo claramente, los incapaces, los que no pueden competir, los que no pueden funcionar o que no quieren hacer el esfuerzo de funcionar en el capitalismo, plantean el comunismo. Así que para ir abriendo boca, Eduardo, Antonini, amigos, la realidad es que el capitalismo yo no lo veo en riesgo, no más riesgo del que ha tenido siempre. Okay, muchas gracias, Don Vix, excelentes aportaciones que nos están dando. Pero para insistir un poco sobre este mismo punto, durante el pensamiento que se tuvo, la forma de comprender el mundo y la realidad durante el siglo XX es muy diferente a cómo se está gestando en el siglo XXI. Prácticamente los medios digitales, las formas tecnológicas de la comunicación, pues hacen que cambien estos nuevos paradigmas. Pero sin embargo, también en el ámbito económico, el mundo está íntimamente ligado justamente a estos procesos globales de economía y de percepción de la realidad. Hoy, de una forma contundente, los mercados globales se están viendo afectados por esta crisis generada a partir de la pandemia que se está hablando tanto. ¿Qué consecuencias ven ustedes en materia económica y en materia política que podría dejar esta pandemia en las futuras generaciones y desde este momento? Bueno, Edu, sí, a ver, es difícil hacer prospectiva, ¿no? Ya sabes esa definición que dicen los economistas son esos expertos capaces de justificarte por qué no acertaron con aquello que te dijeron que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, en eso somos grandes. Pero, mira, hay una cosa que es fundamental a mi juicio. Primeramente, esta pandemia hay que saber de qué viene. Esta pandemia no viene de un virus. El virus es el fetiche, no es la causa. No es la causa. En términos de muertes, por muy triste que son la cantidad de muertes que llevamos, 100.000 en el mundo aproximadamente, es un número excesivamente elevado como para no estar compungido y triste, pero es insuficiente como para parar un sistema económico. Por lo tanto, la pregunta es, entonces, ¿por qué lo hemos parado? Esa es la pregunta capital. Bueno, a mi juicio yo creo que la causa de esta crisis viene de la ideología de la izquierda posmoderna. Sí, y me explico. El tridente de la ideología posmoderna es feminismo, ecologismo y animalismo. Esa es la santa trinidad de la posmodernidad. ¿Pero qué tienen en común esos tres? Esos tres tienen en común la cuestión de la intimidad, es decir, de lo particular,
de lo subjetivo, de que mis sentimientos son los sentimientos del mundo, de que si yo me levanto enfadado es el mundo el que está enfadado, de que si yo me levanto sin trabajo es que el mundo es una mierda, de que, ¿entiendes? Sí, yo proyecto desde lo particular lo universal. Pues exactamente, esta crisis es el resultado llevado al extremo de una política de la intimidad posmoderna que no funciona. Es decir, si mi abuelo de 90 años muere, es el mundo el que está muriendo. Si yo tengo, ¿entiendes? Una vida son todas las vidas. Lo particular conquista lo general. Mi vida es la vida completa. Esta es la razón fundamental. Y esta es la razón fundamental por lo que los médicos son los que están controlando el debate público y las políticas que se están llevando los gobiernos. Esto es una suspensión de la democracia. Independientemente de lo corrupto o no corrupto que sean los políticos, son nuestros políticos, para bien o para mal son los que hemos elegido, es lo que hay. Estos han suspendido cualquier acto de representación en pos de una clase aristocrática médica que ya lo decía Aristóteles en Política, libro 1. Lo dice claramente, no lo dice con estas palabras, pero la lógica es la siguiente. Si le das a un médico la decisión política, convertirá a la sociedad en un hospital. Efectivamente, la sociedad hoy está enferma, está en el hospital, todos en la UCI. Yo creo que esto es clave para que podamos seguir avanzando en el debate. Okay, muchas gracias, Antonini. Don Vix, ¿qué opinas al respecto? Claramente vamos a tener unas consecuencias indeseables, Eduardo. Coincido con Antonini en el hecho de que tenemos una sociedad temblorosa. Los discursos buenitos, la pose progre que permea gracias a la nueva tecnología y concretamente al Internet móvil, ha colocado el discurso público en una situación o en una posición de eterna víctima. Tenemos a una sociedad sumamente débil en lo anímico, una sociedad de mazapán que no la puedes tocar un poco porque de inmediato se desmorona. Entonces, el Internet móvil y la tecnología que viene aparejada con él ha puesto en contacto a islas de opinión medio esperpénticas que si bien antes ya existían, ahora han podido agruparse y se han convertido en una parte esencial del discurso público. Esto es, tú antes tenías pues al loco del pueblo, ¿no? O a la tía Piolina que le platica a las plantas. Perfecto y respetable y cada quien sabrá lo que hace. El problema es que el Internet móvil ha puesto en contacto a todas las tías Piolinas del mundo o casi a todas las tías Piolinas del mundo. Entonces ya traemos un volumen de discurso de tías Piolinas pues metiéndole ruido a la discusión pública. Entonces, la existencia del famoso virus y sus innegables y tristes consecuencias está siendo amplificada por ese discurso. ¿Qué tenemos? Vamos a tener un frenón espantoso en la economía mundial. Ya está sucediendo, ya tenemos una crisis financiera sobre las espaldas y para el tercer trimestre de este año, a más tardar el cuarto trimestre, vamos a tener una crisis económica que no hemos visto antes, algo de un tamaño que no quiero platicarles. Tristemente, me parece que esas consecuencias son mucho más del discurso público y de la pose dominante gracias al Internet móvil que al bicho como tal. Sí, hay una relación entre la difusión de la enfermedad y la globalización, las conexiones que tenemos hoy. Pero me parece que está siendo amplificado, tristemente, por ese discurso. ¿Qué otra consecuencia vamos a tener? Vamos a tener una oportunidad de oro, una ventana que se va a abrir para las tentaciones autoritarias. Más allá de la crisis económica que sí ya tenemos, me parece que podemos ver en el horizonte claramente una crisis política. Vamos a tener a esos autoritarios de toda la vida queriéndole vender historias de control y de protección al individuo de a pie, aprovechando su miedo. Y eso me parece que tendría que ser lo que más nos interese, lo que más nos ocupe a los libertarios para contrarrestar ese discurso, Eduardo. Muchas gracias. Y justamente siguiendo la línea de sus aportaciones, sus comentarios que nos han hecho tan interesantes, viene el siguiente aspecto para reflexionar, que es adelantando ya también lo que comentaba Don Vix.
Prácticamente los libertarios, los liberales, el pensamiento económico actual está de cierta forma confrontado con algunas vertientes ideológicas de un Estado autoritario, de un Estado centralista, donde el Estado prácticamente controla los medios de producción. Sin embargo, se han dado varios fenómenos muy interesantes en los últimos años, desde el Brexit, desde la llegada de Donald Trump, que de alguna forma vuelven a poner en el escenario y en el mapa la recuperación, entre comillas, de una soberanía nacional. Hoy en día, esta pandemia, ¿creen que representa un escenario del retorno no solamente a los líderes ultranacionalistas, sino el regreso del autoritarismo, como ya estaba comentando Don Vix? ¿Qué opinan ustedes? ¿Este escenario actual es el escenario perfecto para el retorno del autoritarismo? Sí. Sí, Solo bueno, quiero preguntar si se me ve claramente, bien. Se congeló un poco la imagen de Antonini. Sí, sí. Bueno, que siga Don Vix y yo lo recupero. Don Vix, por gracias. favor. Entonces, claramente tenemos la posibilidad de un retorno, no es algo que se pueda dar por hecho, porque pues, obviamente algo tendremos que decir al respecto los individuos libres. Pero el escenario que se está planteando, el escenario que se está configurando, claramente va a potenciar cualquier discurso nacionalista y autoritario. Esto es, el miedo es un catalizador muy poderoso. Hay mucha gente en este momento y desde hace un mes, quizá más, actuando desde el miedo. No estamos hablando de ambición, no estamos hablando de amor, no estamos hablando de alguna otra motivación. El motor en este momento es el miedo. Y eso lo conocen personajes autoritarios, lobbies nacionalistas, y van a querer explotar. Van a ir a contarle al individuo de a pie cuentos maravillosos de cómo ellos son capaces de protegerlo, de cómo la culpa es del virus chino, cómo la culpa es del intercambio, la gran vinculación que tienen ahora los países, y cómo pues una manera de ir saliendo de esto es para empezar a levantar fronteras. Ya lo vimos, ya está sucediendo de hecho. Si en Asia la contención de la pandemia pasó por pruebas masivas, por el uso de tecnología para seguir los casos y por el uso de mascarillas, un uso masivo, incluso diría yo cultural de las mascarillas. En Europa, la primera solución mágica, creativa, chiquitiguau que se les ocurrió a los amigos de allá fue empezar a cerrar fronteras. Bueno, pues Asia lo está haciendo mucho mejor que Europa. Entonces eso tendríamos que empezar a tomarlo en cuenta. Tendríamos que decir para aquellos que nos vienen a contar historias respecto a cómo la globalización es responsable de la difusión de la pandemia, pues que no se cuelguen de la liana. En 1520, cuando llega los españoles, cuando llega Hernán Cortés, vienen con viruela y en 8 meses prácticamente diezmaron a la población de este continente. Y eso sucedió hace 400 años, hace 500 años. Entonces, por favor, no nos vengan a contar historias ahora. Sí necesitamos tomar en cuenta eso, tomar nota y enderezar un discurso que desmienta esa premisa, porque si no nos van a querer colar cualquier cantidad de medidas autoritarias. Eduardo, Antonino. Muchas gracias, Don Vix. Antonini, Sí. ¿todo bien? Sí, no, yo estoy de acuerdo con Don Vix en este sentido, pero me gustaría decir algo. Yo creo, yo he sido profundamente crítico desde los inicios con la política de aislamiento. Yo estoy profundamente en contra desde sus inicios y sigo en contra, y los datos aún no me han hecho cambiar de opinión. Si tuviera que cambiar de opinión lo haría, pero en principio no lo han hecho y me da que no lo van a hacer. De cualquier manera, yo quiero decir que los efectos de este confinamiento en términos económicos van a ser de dos tipos, a corto y a medio-largo plazo. A corto plazo estoy de acuerdo con Don Vix, van a ser muy duros. Es decir, evidentemente estamos en una recesión diferente a la de las épocas anteriores, porque esta no es una recesión porque la economía se haya cerrado, sino que es una recesión porque la economía está suspendida. No es lo mismo estar suspendido que estar cerrado. Es decir, la propia psicología económica del animal spirit es evidente que no es la misma, pero es evidente que los efectos también que está provocando esta paralización abismal, irracional, sin sentido, provocada del miedo iracundo, pues es evidente que va a tener efectos catastróficos.
De cualquier manera, yo creo que la libertad, Eduardo Don Vix, siempre se repone. Yo creo que la libertad siempre va un paso por delante. Y pienso que a medio largo plazo, todo este proceso de confinamiento y de vuelta a la supuesta normalidad, pues los países más libres van a salir con mucho mayor dignidad. Esto lo tenemos, por ejemplo, en la peste de 1345, la peste bubónica, ¿no? Donde la peste fue uno de los elementos fundamentales para la revolución agrícola. Todas las mejoras que vinieron en el campo asociadas a la tecnología agraria venía porque la mano de obra, el precio de la mano de obra se había elevado enormemente porque habían muerto 50 millones de siervos, o sea, de personas. Entonces, es evidente que aquí una desgracia puede ser liberadora, es decir, puede llevar al progreso, y en otro sitio la desgracia puede llevar a la bancarrota. Entonces yo confío que a medio y largo plazo esto va a ser para mejor. A corto plazo un desastre, pero a medio y largo plazo esto va a ser absolutamente para mejor. Por ejemplo, vamos a abandonar la ideología posmoderna, algo que tanto odiábamos. Vamos a acabar con el rollo del antitaurinismo. Yo que soy taurino de fe y de confesión y que tenéis en unas plazas de toros tan bellas en México, porque va a cambiar nuestra concepción de la muerte. Ya sabéis que la posmodernidad asociaba la muerte como algo alejado, que no se toca, que da como miedo, como grima. Pues es posible que este miedo también de alguna manera reinterprete nuestra condición de la muerte, de lo particular. La globalización va a cambiar, sí, pero no va a acabar. Va a cambiar, sí, pero no va a acabar. Yo le digo a mis estudiantes, todo proceso de globalización es doble. Abre y cierra. Abre y cierra. Por ejemplo, la globalización no abre al multilateralismo, pero también nos cierra con el Brexit y con los nacionalismos, ¿vale? O con los regionalismos. Es decir, tiene esa dinámica de abrir y cerrar simultáneamente. La globalización pre-coronavirus era una globalización que nos abríamos al mundo para cerrarnos, es muy paradójica. Nos abríamos al mundo para en realidad tener nuestro mundo, la Unión Europea, los catalanes en España, todos los procesos de independentistas en el mundo que se estaban desarrollando, lo del tema de Hong Kong, recuerden, Hong Kong, uno de los países más globalizados del mundo, buscando su propia soberanía y su propia autonomía, y vamos a pasar a otra globalización en la que al cerrarnos nos vamos a abrir. Es decir, vamos a pasar a mi juicio del hombre masa, de la masa al grupo, de la masa al grupo. Y todo eso evidentemente va a tener unas consecuencias económicas muy importantes, porque va a ser una economía más dirigida, pues van a desaparecer, por ejemplo, el turismo de masa, este turismo de barcos que llevan a 300.000 personas a Florencia y a Venecia, y va a empezar a generarse este tipo de economía que yo le llamo grupal, ¿no? De que lo importante son 2 o 3 personas, la vuelta a lo concreto, es decir, volver nuevamente a los sentimientos particulares del grupo. Creo que en ese sentido va a haber cambios económicos, pero en términos macroeconómicos sí, lo que nos espera es deuda pública, mucha deuda pública, probablemente insostenible, y evidentemente el riesgo, como decía Don Vix, y con esto acabo, del riesgo que tenemos, por ejemplo, en España con Podemos, que por medio del miedo pues está introduciendo políticas socialistas, como por ejemplo la renta mínima universal, el confinamiento obligatorio, con el fin de que, pues, evidentemente, introducir sus medidas. Yo confío que la población española despierte y que mande a esta gente al lugar donde se merece. Muchas gracias, muchas gracias. Y siguiendo esta misma línea, ya viéndolo desde un aspecto más social y cómo hay grupos oportunistas, principalmente los grupos progresistas, como ya comentaba Antonini y Don Vix, quiero señalar algo. Pensadores progresistas o promarxistas como Zizek, como Judith Butler o como Enrique Dussel en América Latina, que representan para muchos grupos una autoridad intelectual, hablan como de este momento como una gran oportunidad para superar el mal histórico que ha representado el perverso neoliberalismo, en palabras de ellos, obviamente. Quiero citar rápidamente, porque yo escuché una entrevista que le hicieron a Enrique Dussel, Carmen Aristegui, y quedé sorprendido con el nivel prácticamente de fantasía usado por este filósofo al decir lo siguiente. Y cito a Enrique Dussel, que comienza él mismo con una frase de Walter Benjamin, que comenta lo siguiente: a la locomotora no hay que ponerle más calor, refiriendo al progreso, hay que frenarlo y ponerle otros objetivos. Termina esta cita de Dussel y él continúa diciendo:
esta es una experiencia extraordinaria de la humanidad. Es la primera vez en la historia que la estamos viviendo. No sabemos cómo la economía se va a emprender posteriormente, pero lo pensamos. Los plásticos ya están matando los océanos. El oxígeno está faltando porque hemos quemado los bosques. Los huecos de ozono se han abierto y estamos siendo atacados por los rayos ultravioleta. La Tierra no tiene capacidad para reconciliar los efectos negativos de la irracionalidad de la modernidad. Si seguimos con el neoliberalismo, la humanidad se autosuicidará. Estas son palabras de grandes pensadores que tienen muchos micrófonos y que prácticamente lo que intentan hacer es llevar este miedo del que ustedes me están comentando a las masas, generar más pánico. ¿Qué opinan de lo anterior? ¿La izquierda utiliza todos estos elementos de desgracia como propaganda? Claramente, vaya, o sea, ni siquiera lo tendríamos que poner entre signos de interrogación. Lo decía Antonini hace unos minutos, se va a abrir una ventana de oportunidad para los nacionalistas, totalitarios, etcétera, que va a ser muy amplia, pero va a tener una vida muy corta, va a ser una ventana efímera. Esto es, la gran oportunidad de oro que todos esos progres andan proclamando el día de hoy, sí existe, es real, pero es efímera. Es una ventana amplísima, pero de vida muy corta. Esto es, si no logran colar su discurso en este momento, cuando el miedo está siendo presa de todos, ya no lo van a poder hacer después. El discurso posmodernista, suavecito, de mazapán, ya no hay que usar popotes porque tenemos que cuidar a las tortugas. Las putas tortugas están aquí desde antes que los dinosaurios. Soportaron a los dinosaurios, soportaron el asteroide. Por supuesto que van a soportar a los seres humanos. Entonces no mamen con que vamos a dejar de usar popotes para salvar a las tortugas. Dejen de decir mamadas. Ese discurso está a punto de morir. ¿Por qué? Porque ese tipo de brotes ridículos solo pueden existir en épocas de bonanza. Solo cuando el ser humano, suficientes seres humanos, están teniendo la tranquilidad que provee un sustento seguro, una convivencia pacífica, es que tenemos tiempo de estar pensando semejantes tonterías y de tener el descaro de publicarlas. Cuando vienen tiempos difíciles, todas esas mamaditas terminan en el suelo hechas añicos. Y está a punto de suceder. Si en este momento logramos contrarrestar el discurso de miedo, el discurso salvador, de que los plásticos y el océano y de que esto lo tenemos que replantear porque Greta Thunberg está llorando, vamos a conseguir salir fortalecidos hacia otro tipo de acuerdo. También basado en el capitalismo, quiero pensar yo todavía más libre. Eduardo Antonini. Muchas gracias, Antonini. Sí, don Vic, sí, yo estoy de acuerdo con don Vic. Además, me encanta ese concepto que ha inaugurado de sociedad del mazapán. Te citaré en mis próximas conferencias y artículos, don Vic. Pero, mira, hay que entender en realidad, la primera cosa que hay que entender es por qué Enrique Dussel, Frank Hinkelamer, toda esta gente de izquierda, tiene un público tan grande. Hay que buscar las causas, ¿no? Porque existe. La causa ya, a ver, hay un profundo resentimiento, sí, hay un odio a sí mismo, a lo que uno es. Uno se da asco de sí mismo y se pregunta, primero, ¿yo por qué he nacido? Esa es la primera pregunta existencial que se hace. No se entiende, porque uno se mira y dice, pero si yo soy un pobre hombre, ¿por qué carajos he nacido? Mira, el otro día estaba releyendo La cuestión judía de Karl Marx y dice esto: el hombre no se liberó de la religión, obtuvo la libertad religiosa. No se liberó de la propiedad, obtuvo la libertad de la propiedad. No se liberó del egoísmo, obtuvo la libertad en el egoísmo. Podríamos seguir nosotros diciendo que no se liberó de sí mismo, sino que obtuvo su libertad. Es decir, alguien que odia la religión, alguien que odia la propiedad, alguien que odia el ánimo humano, es evidente que le da asco ser persona. Es evidente que el problema es que le da asco ser humano. Entonces, como le da asco ser persona, necesita redimirse. ¿Cómo se redime? Si es ateo.
pues busca en los pobres el puñetero chivo expiatorio. Y entonces todos los puñeteros cooperantes internacionales del mundo posmoderno se van a salvarse a sí mismos creyendo que están salvando a los pobres camboyanos, los pobres de la no sé dónde, del África. El pobre es un chivo expiatorio para ellos. Por eso España y Pablo Iglesias necesita pobres, porque si no, ¿cómo carajo redime su propia desgracia personal? Ahora bien, ¿cuáles son los dos mecanismos que tiene el progre postmoderno para instaurar su ideología? Dos maneras. La primera, la autocensura. ¿Cómo consigue que nos autocensuremos? Por medio de lo gratuito. Nos da una renta mínima. ¿Y quién carajo va a criticar ahora al que te da la renta mínima? Te da una plaza de oposición en el juzgado. ¿Y quién va a criticar? Por lo tanto, lo primero es autocensura por vía de la gratuidad. La gratuidad es lo más caro del mundo, porque con la gratuidad pagas el precio de la autocensura. No hay nada más caro que lo gratuito. Es horroroso. Y el segundo mecanismo es una especie de misericordia, eso del pobrecito, eso de angelito, qué pena, que yo estoy ahí, que lo que revela en realidad es exactamente ese propio desprecio. Entonces, claro que tienen tantos seguidores Enrique Dazo. El hombre es una fuente de autodesprecio. ¿Cuándo te liberas de la izquierda? Cuando te miras a la puñetera cara, haces autocrítica de ti mismo, te pones a estudiar de verdad y dices, soy una mierda, pero soy capaz de crear orgullo y verdad por medio del conocimiento y por medio del trabajo como vocación. Ahora yo te pregunto, Eduardo, ¿cuántas personas hacen eso en el mundo? Y entenderás por qué Enrique Dazo lo siguen tanto. ¿Sabes? Sí, sí, realmente es muy complejo y muy interesante lo que están platicando, les agradezco mucho esto. Y justamente aportando otro elemento más, existe quizá hoy en día en estas generaciones de mazapán, como dice Don Vix, encontramos también lo que es un masoquismo moralizante. Pareciera que queremos educarnos a partir del sufrimiento, que queremos sentir un desprecio hacia nuestra propia especie, Claro. un masoquismo constante. Y a su vez, esta izquierda, este progresismo coloca los grandes baluartes de la aspiración moral. Justamente, y ya para dejar al señor Enrique Dussel en paz en esta entrevista, también comentaba, en esta entrevista citó un discurso de Fidel Castro de hace 20 años, donde el cubano decía en una plaza pública que los cubanos no inventan armas, sino que estudian virus y vacunas, que estudian virus y bacterias para hacer vacunas. Ellos no hacen armas, sino que hacen vacunas, y que recientemente China pidió apoyo de los médicos cubanos para ir a resolver el problema, que ya Italia, que ya España están pidiendo médicos cubanos y que México está pidiendo médicos cubanos. Ahí vemos justamente este autoritarismo chantajista moral de los progresistas. Sin embargo, para pasar al siguiente punto. Yo veo, y aquí, bueno, puede haber opiniones bastante variables en la siguiente situación. Si la comunidad, si los individuos actuáramos responsablemente, no se requeriría una mano dura del Estado, de los gobernadores, de los autoritarios, para imponer orden. Sin embargo, mucho de esto no sucede así. Recientemente aquí en México unos youtubers con coronavirus andaban paseándose en los centros comerciales, alardeando un poco sobre esto. En fin, hay mucha ignorancia también al respecto. Sería la pregunta, ¿se requiere mano dura y autoritarismo del Estado para evitar más contagios o todavía podemos confiar en los individuos y en el sentido común? Don Vix. Gracias, Eduardo. Mira, es una pregunta efectivamente brava. Yo siempre estaré por confiar en el individuo. Me parece que en situaciones como la que vivimos actualmente, la fe, bien entendida, ajena a símbolos religiosos, es lo que nos puede mantener a flote. Y la primera fe que tienes que tener es en ti mismo, y después debes de tener fe en el tipo de al lado. Ahora, tenemos suficiente evidencia para entender que la gran mayoría de los seres humanos como que no trae muy claro el tema de la responsabilidad. Debemos de entender que la libertad es la hermana siamesa pegada de la responsabilidad. No puede ir una sin la otra. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Es una ecuación que no podemos hacer a un lado, no la podemos cambiar. La contención del virus sí tiene que pasar primero por una indicación
de autoridad. No por incapacidad total de los individuos, sino que pues para eso tenemos autoridades, para eso nos hemos reunido formando comunidades muy amplias, totalmente antinaturales, para poder administrar las relaciones entre los miembros de la comunidad. Entonces, sí tenemos una autoridad y debería ser la primera en hacer llamados a ciertas actividades, a cierta conducta, a cierto enfoque para contener el virus. Pero medio segundo después de que la autoridad ejerce ese rol, los individuos tenemos que salir a hacer nuestra parte. Si renunciamos a ese rol de responsabilidad, inevitablemente también estaremos renunciando al rol de libertad. Y entonces el Estado se hincha, no crece, se hincha. Es una reacción sí natural, pero bastarda, es una reacción que nadie quisiera ver, es una hinchazón, es una infección y es una consecuencia de que alguien no está haciendo lo que necesita, a ras de cancha. Entonces, sí, para mí tenemos desde la autoridad la necesidad de un primer mensaje, un primer rumbo, porque para eso tenemos autoridad. Formamos comunidades enormes, antinaturales, y necesitamos esas creaciones, esas filigranas cívicas para administrar la relación entre los individuos. Pero de inmediato, atrasito de esa decisión y de ese mensaje de la autoridad, tenemos que venir los individuos libres, haciendo lo que nos toca, confiando en uno mismo y confiando en el de al lado. Eduardo, Antonini. Gracias, don Vix. Antonini. No, yo aquí lamentablemente sí voy a estar en contra, o sea, en contra me refiero. A ver, yo estoy cuestionando que haya una intervención en esta crisis. Lo primero, esta crisis de confinamiento viene de la sociedad civil, no del Estado. Viene de la sociedad civil, es el pueblo el que la está pidiendo. En mi país, el 97%, según los datos del CSIC, están trucados. Pero bueno, a lo mejor es el 80% y sigue siendo mucho, o es el 70%, sigue siendo mucho. El pueblo aplaude las medidas. El pueblo está aplaudiendo las medidas. Primera cosa, ¿de dónde viene el miedo? Vamos a saber de dónde viene el miedo para saber si lo que hay que hacer es intervenir o no. Hay que saber la causa. El miedo no viene de que perdamos nuestra vida. El miedo viene fundamentalmente de no tener nada que perder. ¿Te acuerdas cuando hablamos antes del tema de la intimidad? Todo el subjetivismo que llega desde el pensamiento moderno con Descartes. La izquierda posmoderna, que también, la derecha también es izquierda posmoderna, la derecha es fundamentalmente también izquierda posmoderna, ha vaciado su vida. Ya no cree en Dios, ya no cree en lo otro, el sentido ha desaparecido, ha cambiado el sentido por las experiencias. Eso es una mierda, eso no llena nada en la vida. Eso lo que hace es el puro nihilismo, el vacío. Por lo tanto es curioso, pero cuando las personas tienen su vida llena de sentido, no tienen miedo a la muerte. Pero cuando su vida está vacía, tienen miedo de morirse. Por lo tanto, a mi juicio, el miedo no es un problema ni sanitario ni económico, es un problema político en el sentido griego, en el sentido de la verdadera libertad. Mira, yo lo decía el otro día en uno de mis tweets, Antonini de Jiménez, la libertad, si no se arriesga, se pierde. La libertad no es un bien económico, no es un depósito de valor, no lo es. Si la libertad la guardas en un cajón, ya no es libertad. La libertad precisamente hay que arriesgarla, si no, no lo es. Por lo tanto, yo en ese sentido estoy completamente en desacuerdo que el Estado esté obligándonos a quedarnos en casa. Luego, el contagio. Contagiémonos, si es que eso es lo que hay que hacer ya, joder. Contagiémonos, creemos el sistema de inmunodeficiencia para tener todos nuestros anticuerpos y a la mierda el puto virus. O vamos a estar esperando hasta que salga la maldita vacuna y el virus mute, y luego otra vez, y luego otra vez. No, señores, no, señores. El problema de estar en casa, mira, hablamos de que hay que cuidar a la población vieja. Yo conozco los datos de México, yo estuve 2 años investigando en México. Es que el sistema sanitario colapsa. El sistema mexicano sanitario ha colapsado antes del coronavirus. Colapsó el primer día que llegó un español allí. Pero sí, eso es una gilipollez, eso no tiene sentido. Pero estamos utilizando a las personas mayores como excusa para no reconocernos que estamos acojonados. Porque son las personas mayores, y fundamentalmente en los países en desarrollo como Colombia, México, donde son los que más van a sufrir esta política de aislamiento, porque a los que más jode el aislamiento son
al mercado informal. Y en el mercado informal tenemos al 60% como mínimo de la población mexicana. Entonces, no me cuenten historias, dígase a la cara que está acojonado y no me eche mierda encima, ¿entiendes? Eso Pero es lo que yo pienso. ¿qué pensarías de allá, Antonini, sobre los más de 100,000 muertos? Por ejemplo, el caso de España, lo que está sucediendo. ¿Qué pensarías sobre eso? Pues bueno, lo que pienso básicamente, la primera cosa que hay que distinguir muertos con coronavirus de muertos de coronavirus. No es lo mismo. No es lo mismo morir con que morir de. Como eso es un problema filosófico, no hay ningún puñetero médico en España que lo haya podido identificar, porque la tecnología no te identifica eso. Punto número uno. Punto número dos. Eso es punto número uno. Punto número dos. Está el tema de las estadísticas. Yo le digo a mis estudiantes de un tema que es economía política de la estadística o cómo mentir diciendo la verdad. Las estadísticas mienten diciendo la verdad. Bueno, pues esto es lo que se está haciendo ahora. Esas personas han muerto y por supuesto que hay que sentir pena y por supuesto que hay que intentar evitarlo. Pero la alternativa no puede ser aislarnos. La alternativa tendrá que ser incrementar el gasto público en las personas de riesgo. La alternativa tendrá que ser a lo mejor encerrar a los viejos de 70 años, ¿ok? Pero la alternativa no puede ser... El problema es que el ser humano no es un virus. El ser humano se puede morir de muchas cosas. Y el ser humano necesita, ¿entiendes? Se puede morir de depresión, se puede morir de hambre. Es que se muere de muchas cosas. Mi pregunta es, ¿se ha tenido en cuenta los efectos secundarios que supone esta política de aislamiento? No. Entonces, ¿por qué se tiene en cuenta los efectos secundarios para una vacuna? Y sin embargo no se tienen en cuenta los efectos secundarios para una política de aislamiento, porque son los médicos los que están aplicando la política económica hoy. Y como dijimos antes, para un médico una vida es igual a todas las vidas. Eso es terrorismo. Por querer preocuparnos de que nadie muera, vamos a hacer que muera todo el mundo. Terrorismo psicológico. Muchas gracias, claro. Antonini. Pasando a otro punto, prácticamente hoy en día los románticos socialistas ven en China como un punto de referencia, cuando China, como ya comentaba Antonini anteriormente, pues no tiene nada de socialismo más que el nombre del partido que impera de una forma dictatorial. Sin embargo, lo que podemos ver en China, retomando los comentarios anteriores, es que existe un capitalismo autoritario, que quizás se está enfrentando a ver otra visión del mundo, no solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto social y cultural y también ideológico, que es el capitalismo democrático estadounidense. Hoy en día, ¿cómo verían ustedes la confrontación o el choque de estas dos formas de comprender la realidad y de vivir en ella, entre un capitalismo autoritario, como el chino, que controla prácticamente como la libertad de los individuos, al capitalismo democrático, liberal que ejerce Estados Unidos, que justamente ayer me parece que en Michigan estaba un grupo de personas manifestándose porque ya se termina este aislamiento forzado y tratando a la población como con una minoría de edad. ¿Qué opinarían de ustedes de este escenario de la confrontación de dos nuevos bloques capitalistas en el mundo y con dos formas de imponer la realidad en el mundo? Don Vix. Gracias, Eduardo. Mira, efectivamente tenemos ya dos referentes. Para todos aquellos que quieran seguir mamando con la dicotomía de capitalismo-comunismo, que se olviden, ahorita es capitalismo más o menos libre, más o menos liberal, o capitalismo dictatorial, autoritario, policial incluso, que es lo que tenemos en China. Y ya no hay más. Ya las ideas de aquel filósofo medio huevón que vivía de arrimado con el señor Engels y que pues de algo tenía que justificar estar ahí, ya vamos abandonándolas. Lo que tenemos son dos capitalismos. Y me parece que sí es un riesgo el modelo policial chino. ¿Por qué? Porque el gobierno chino ha hecho la transición del comunismo al capitalismo apoyándose en un caballo de Troya hermoso, maravilloso, que es el Internet móvil. Todo lo que ha conseguido China en el combate al coronavirus, al COVID-19, ha sido apoyado en un gran hermano que andan cargando todos los chinos en el bolsillo, que es su teléfono móvil. Tenemos todo un entramado, todo un tinglado orwelliano puesto en marcha por el gobierno chino que ahora le está sirviendo para contener a la pandemia, pero que antes y desde luego después de esto le va a servir para controlar a la ciudadanía.
ese modelo policial sí puede permear, sobre todo en Latinoamérica. Ojo, en Latinoamérica tenemos una proclividad a la figura patriarcal. Nos encanta, nos mama, para decirlo en pocas palabras, que llegue alguien a decirnos que nos va a salvar, que él sabe cómo está la historia, que tú tranquilo y yo nervioso, ponme aquí tu voto y vete a la casa y despreocúpate que yo me encargo. Desde el voto crítico hasta el subsidio, hay mil formas en que esa figura patriarcal ha permeado en Latinoamérica. Bien, ya teniendo la referencia del modelo chino y sabiendo que en México, desde el norte de México hasta la Patagonia, somos proclives al caudillo y al patriarca, el modelo chino puede permear mucho más fácil que el modelo norteamericano. El modelo norteamericano es escueto, es directo, es rabiosamente individual, y el modelo chino pues es apapachador y deme la manita y yo lo voy llevando y déjeme le explico y mientras tanto ya le bajé todos los datos personales. Entonces, don Vix, la crisis actual que se está viviendo a los autoritaristas les queda como anillo al dedo, como dijo López Obrador. Exactamente, como dijo el señor que cobra como presidente en México, esto viene como anillo al dedo. Yo no dudo que los guionistas de López le hayan dicho eso en cortito en alguna reunión, y el pobre tipo, que no es muy brillante ni cerca, pues lo vino a decir en una conferencia como si se lo hubieran dicho para que lo repitiera. Sí viene como anillo al dedo, Eduardo, y me parece que es un riesgo bien latente. El capitalismo va a pervivir, el problema es qué tipo de capitalismo. Claro. De aquí vamos a salir a un nuevo capitalismo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que aceptamos, tenemos que tener mucho cuidado a qué le damos clic, a qué le damos a aceptar, sin leer los términos y condiciones. Muchas gracias, don Vix. Antonini, por favor, ¿qué opinas al respecto? Sí, bueno, yo querría decir aquí, un poco para ilustrar también a los espectadores lo que pasó con el 11S, ¿verdad? Los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, pues al principio todo el mundo asustado, terrorismo, no sé cuánto, la guerra, tal. Uno pensó que esto iba a detener, por ejemplo, el tráfico aéreo mundial, y lo que tenemos en realidad es que después del 2001 se ha incrementado enormemente el tráfico aéreo en el mundo, pero multiplicado exponencialmente. Incluso habiéndose incrementado pues todas las medidas de seguridad adosadas a esto. Antes del 2001 no teníamos los escáneres y estas cosas, ahora lo tenemos. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que nosotros hayamos dejado de volar o se hayan reducido los vuelos. Todo lo contrario. Es decir, es verdad que a lo mejor pasamos un ratito más en el aeropuerto esperando, pero lo asumimos con gusto. Es decir, que con esto yo quiero diferenciar que a veces las constricciones, la autoridad, puede servir también para liberar y para multiplicar. Y en otras ocasiones la autoridad sirve pues evidentemente para menoscabar y para reducir. El problema que tiene China, cuando yo vivía en Camboya y estuve un tiempo en China con amigos, en fin, que han vivido en China por mucho tiempo, el problema que tiene China no es ya tanto de autoridad, que la tiene. El problema de China es que no hay dignidad. Yo sé que esto desde fuera, con el relato buenista, es duro decirlo, pero es que yo lo viví. O sea, en China, si te atropella un coche, te jodes. Mira, fíjate lo que me pasó. Esto es muy de Asia, esto es muy asiático, en Camboya. En Camboya, si tú vas por la calle y ves un accidente de tráfico y hay una persona que se cae de la moto, se abre la cabeza, ni se te ocurra ir a ayudarlo. Tú dirás, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque si vas a ayudarlo, es la prueba de que has sido tú el culpable. ¿Cómo es eso? Sí, porque en ese país nadie que no sea responsable se siente tocado. ¿Entiendes? Fíjate hasta qué punto. Yo en Camboya viví cosas como, por ejemplo, un padre viola a su hija borracho y el juez lo deja libre. ¿Por qué lo deja libre el juez? Porque él declaró que al estar borracho pensaba que se estaba acostando con su mujer y no con su hija. Y como en Camboya el hombre puede abusar de su mujer como quiera, pues entonces no, es que esto pasa en el mundo. Es que nosotros vivimos en otro mundo. Ese es el mundo peligroso. Ese es el mundo que... O sea, López Obrador nos va a parecer la Madre Teresa de Calcuta en comparación a lo que viene de China. La Madre Teresa... O sea, George Bush es
pues no sé, el Ángelus, ¿entiendes? El Ángelus. O sea, no os podéis imaginar la indecencia moral de la que vive el pueblo chino. Pero esta la sé yo de primera mano, o sea, de haberla estudiado y conocido. Entonces, eso es lo que está en riesgo. A mí me parece que en países europeos, en Occidente, es muy difícil que eso ocurra. Porque eso ha ocurrido, claro que ha ocurrido hace 4000 años, pero por nosotros han pasado los griegos, los romanos, por nosotros ha pasado el cristianismo, por nosotros ha pasado bases sólidas de desarrollo. Mientras que China seguía obedeciendo, Europa se fue desarrollando. Y en lugar de utilizar la brújula para regalársela al emperador, utilizábamos la brújula para conquistar nuevos horizontes en el mar. Entonces, quiero decir que sí es verdad, ahora hay miedo, tenemos miedo a la autoridad, pero yo confío en que la autoridad nunca será como la autoridad china. Es decir, no lo será. Tenemos que estar en riesgo, pero es muy difícil, me parece, que Europa acepte volver a 3000 años atrás. Es decir, yo no creo que eso pase, o por lo menos aspiro a que eso no ocurra. Es muy curioso, ¿no? Aquí compartiendo la siguiente reflexión a raíz de lo que vienen comentando. Pareciera que los valores asiáticos, los valores de Oriente, siguen siendo valores que siguen arrastrando históricamente, mientras que Occidente ha tenido una crisis en sus valoraciones, en su manera de comprender el mundo. Ya este nihilismo moral que hablaba Antonini, que se habla desde la filosofía, desde la modernidad misma, representa una crisis en nuestros valores, en todo Occidente. Esta crisis en nuestros valores, esta forma debilitada, este masoquismo moralizante, también puede ser el punto de partida para abrir las puertas a estos autoritarismos. No sé, no creen que esto sea posible, no creen que sea posible no que se regrese en el tiempo, eso es imposible. Sin embargo, que sí se establezca una nueva forma de control, un autoritarismo de Estado, un control de los medios digitales, como comentaba Don Vix, que pueden aprovechar esta situación actual. ¿Lo creen muy distante, muy de ciencia ficción o no tanto? ¿Qué opinas, Don Vix? Mira, para mí es una amenaza real, está sucediendo. Poco a poco, y con los referentes que hemos comentado ya de China, ese avasallamiento de la intimidad ya está pasando. ¿Qué necesitábamos como para que se perfeccione, se formalice a través de leyes, de discursos? Pues nada más el miedo que ya tenemos en este momento en sí. No me parece que sea un destino ineludible, una fatalidad, que ya vayamos directamente allí. No. Los hombres libres, las mujeres libres, deberemos de alzar la voz y de tener una idea bastante clara de cómo contrarrestar ese discurso y de cómo orientar al individuo de al lado hacia su libertad, hacia su responsabilidad. Sin embargo, sí me parece que estamos en un riesgo grave de que este miedo sea utilizado. ¿Por qué? Lo decía Antonini hace rato cuando se refería a que el aislamiento no es una solución. Por supuesto que no lo es. Necesitamos encarar esta crisis como se encaran las crisis, no pensando que es la única, que es la última vez, sino que es la primera o una de muchas. En este momento es un bicho que no sabemos si es porque alguien se comió un murciélago o porque hay un complot internacional y crearon un virus nuevo, no sabemos. El punto es que así como surgió mañana puede surgir otro, hoy mismo puede surgir otro. Entonces los individuos tenemos que ser capaces de desarrollar nuevos discursos y nuevos protocolos para que la vida siga en una normalidad sin tener que sacrificar por ello la seguridad. En este momento estamos aislados o hay un discurso de aislamiento que, bien que mal, pareciera estar conteniendo la pandemia. Bueno, perfecto, pero esto no debe durar ni siquiera un mes más. No puede durar un mes más. No se puede. La economía está sufriendo espantosamente y ya, si levantáramos el confinamiento hoy, ya traemos un desmadre económico para lo que resta del año. Bien, entre más nos tardemos, más nos va a llevar la recuperación. Entonces, es falso, como se menciona aquí en México y algunos otros países, que puedas hoy salvar al mundo quedándote en casa. Esas son mamadas. Si te vas a quedar en tu casa es una condición ineludible y es el mínimo que deberías de hacer temporalmente. Quien de verdad piense que va a salvar al mundo, tiene que idear maneras, formas, protocolos
y sobre todo elaborar un discurso que pueda vender y posicionar esos nuevos protocolos para que la vida siga con normalidad a pesar de los virus. Si no somos capaces de hacerlo, si no es con este virus, es con el siguiente, pero nos van a imponer grilletes a la libertad individual amparados en el miedo. En cambio, si somos capaces de idear esas nuevas formas y de comunicárnoslas claramente, ya pueden venir 25 virus seguidos y pueden levantar el petate del muerto y un discurso de miedo que no nos van a quitar un centímetro de libertad, Eduardo. Muchas gracias, Don Vix. Antonini, por favor. Sí, no, muy brevemente. Yo querría decir en este sentido que el autoritarismo que viene, que ya está, en España ya lo tenemos, yo creo que lo vamos a canalizar hacia la emancipación en los países occidentales, no en los orientales, pero sí en los occidentales. Por ejemplo, este programa es un claro ejemplo de algo que en China no se puede hacer. Por ejemplo. Claro. y sin embargo lo estamos haciendo. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros aceptaríamos no hacer este programa porque desde México nos restringen que no lo hagamos? El chino lo aceptaría con total normalidad, pero nosotros encontraríamos seguramente otra salida para que la libertad emergiera. Esa fuerza no nos la pueden quitar. Claro, la libertad tiene un problema, y es que la libertad, precisamente por ser libre, es frágil. Entonces, cuando tú hablabas de crisis en Europa, de crisis de valores, un esclavo no tiene crisis. Los esclavos no se equivocan. Los esclavos viven en una perpetua normalidad. Entonces, claro, la crisis la tienen los que son libres. Se caen, se vuelven a levantar, se vuelven a caer, caen en riesgo de caer en la esclavitud. Es decir, la añoranza de la vida tranquila del esclavo sigue dentro de nosotros. Pero la historia de Occidente es una lucha contra eso. Claro. Es una lucha contra la esclavitud. Sabemos que es muy apacible, pero es evidente que no está por nosotros. Y esa misma población que hoy apoya las medidas de confinamiento, dentro de un mes le cortará el cuello a todos esos políticos que aplaudieron. En España, hoy aplauden a Pedro Sánchez, pero dentro de un mes le harán lo que le hicieron a Luis XVI. Que no te quepa la menor duda, la masa es así. ¿Es así? Bueno, ya casi por concluir, un último comentario, una última reflexión. Me parece muy interesante esto que han comentado, y justamente al hablar del esclavo. El esclavo es alguien que carece de virtud, justamente porque lo único que busca es conservar su vida, como los que se aíslan, bueno, porque es necesario también en este momento tomar ciertas medidas de protocolos de seguridad, pero vivir con el miedo constante de perder la vida como si fuera lo único, como tal que tenemos, es carecer de toda virtud, justamente. Aquel que se arriesga a más es justamente por la lucha por su libertad. Sobre este punto final, me gustaría preguntarles una última reflexión sobre cómo confrontar entonces el miedo ante toda una situación global que parece que se convierte prácticamente en un pánico global. ¿Cómo se puede confrontar el miedo y cuál sería su última aportación en esta charla? Don Vix, por favor. Con todo gusto, Eduardo. Mira, hace poco más de 3 años tuve una situación realmente grave. Y bueno, tuve por ahí una crisis de valor, de valentía, de coraje, y me comuniqué con un maestro que tengo y le pregunté lisa y llanamente, le dije, oye maestro, necesito que me recuerdes cómo se hace para ser valiente. Y me dijo claramente 2 cosas. Primero, que el valor siempre está en uno, nada más hay que dejarlo salir. Y después me dijo, mira, si te vas a morir, muérete bien. Tienes una vida de ciertas características que has recorrido por cierta cantidad de tiempo. No permitas que la muerte te encuentre convertido en otra cosa. Sigue siendo el que eres hasta que te llegue tu momento. Y bueno, si te llega tu momento, pues ya te llegó, y que el diablo reconozca los. Me parece, y retomo la primera intervención de Antonini en esta oportunidad, que muchos individuos les cuesta trabajo lidiar con el miedo porque no se valora, porque no les gusta ser seres humanos. Entonces, quien pretenda combatir el miedo que se nos está presentando todos los días, a todas horas, en todos los canales de televisión,
en todas las plataformas de redes sociales, deberá de empezar por encontrar en sí mismo una razón para pelear. Los seres humanos nacemos libres y debemos de ser capaces de ser responsables para mantenernos libres. Necesitamos un porqué. Y ese porqué debe de estar siempre, debemos de estar conscientes siempre de que está dentro de nosotros. El individuo es la unidad básica, no solo de la sociedad, sino de la creación. Si somos capaces de encontrar, de reconocer nuestro propio valor, nada nos va a detener. Nos podemos salir a la calle y podemos enfrentar no nada más al virus, sino a los 25 riesgos que todos los días cotidianamente enfrentamos. Nuevamente cito a Antonini, no es el coronavirus el único que te puede matar. Al ser humano lo puede matar la locura, lo puede matar el hambre, no solo la propia, sino la ajena, porque de repente un tipo considera que tú portas suficientes bienes como para venderlos en un mercado negro y que le mate el hambre el día de hoy, y el tipo viene y te mata para quitarte los tenis o quitarte el móvil, y se acabó. Entonces, si hay un montón de cosas más que pueden matar al individuo y somos capaces de lidiar con ellos todos los días, también debemos de ser capaces de lidiar con este bicho. Que no nos paralice, que no nos aísle. Somos libres y si entendemos quién somos en el interior, encontraremos el valor de hacer frente a esta y a cualquier otra crisis que nos venga por delante, Eduardo. Antonini, muchas gracias por la invitación, de verdad, fascinado. La próxima vez cuenten conmigo desde ya. Muchas gracias, Don Vix. Y como tal, lo que no te mata te hace más fuerte y quizás también sea una enseñanza actualmente. Por favor, Antonini. Sí, muy brevemente, muy brevemente. Yo simplemente diría para afrontar el miedo, pues aceptar el riesgo de vivir. Yo en uno de mis tweets decía el otro día, estudia para viajar, viaja para comprender y comprende para arriesgar la vida. Si no arriesgas la vida, eres un canalla. Pero si arriesgas la vida de cualquier manera, eres un insensato. Hay que arriesgar la vida después de haber comprendido, que viene de haber viajado y sobre todo de haber estudiado. Así es como hay que arriesgar la vida. Porque la libertad no es un capricho, no es algo de lo que hablamos. La libertad es el estado más elevado de virtud moral. Es lo único que nos llena como personas. Es la única satisfacción sostenible. La satisfacción de los bienes se agotan. Tienen utilidad marginal decreciente, como dicen los economistas. Es decir, se acaban. La libertad es es el único bien que siempre tiene rendimientos crecientes de escala. Es como la tecnología. Es decir, más es mejor, siempre. No se agota. Entonces, y además es lo único que nos diferencia de los animales. Por eso yo le digo a los jóvenes que vean esto, que no acepten una vida cómoda. Que una vida cómoda es una mierda. Que no acepten solamente ser feliz. Ser feliz es una basura. Que no acepten solamente ser guapos, alegres, exitosos. Eso no vale nada. Que si no son felices por medio de la libertad, que si no son guapos por medio de la libertad, que si no son industriosos por medio de la libertad, eso no les va a durar nada. Se consume rápidamente. Y además van a encontrar una fuente de orgullo infinita. Cuando sean viejos, podrán vivir de los recuerdos tan apacibles que les habrá dado una vida aventurosa por el mundo o por su tierra después de haber ejercido. Que la ejerzan, que no tengan miedo y que luchen contra sí mismos como si fuera el mayor de sus enemigos. Muchas gracias, Eduardo. Don Vix, un placer. Bienvenido siempre y bien hallado en vuestro programa, claro. Muchas gracias a ambos. Ha sido una plática muy, muy interesante. Les agradezco y también agradezco a México Libertario, a Víctor Becerra, a la editorial La Sombra de Prometeo, que hace posible que lleguemos a través de estos medios a muchas más personas y ahora a otras fronteras. Gracias nuevamente. Bien, pues nos despedimos en esta ocasión. Nos estaremos viendo en el siguiente programa, hablando sobre los temas que, bueno, competen los asuntos de la libertad y los asuntos de la preocupación actual. Nuevamente, muchas gracias. Estamos en contacto. Don Vix, Antonini, tengan una bonita tarde y cuídense mucho. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.